Buenos días, familia, ¿cómo están? Espero que se la hayan pasado muy bien. Recuerden que el próximo año vamos a tener un ayuno de 21 días. Les estaremos avisando. Creo que es un tiempo para también buscar al Señor. Y igualmente queremos agradecer a todos ustedes por su apoyo para que la obra de Dios continúe. Muchas gracias, ¿verdad?, por sus oraciones. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas este año. Y también queremos recordarles, ¿verdad?, que vamos a tener nuestra cena del Señor el día 31 en línea. Y también no dejen de conectarse los domingos a las 8 de la mañana. Estaremos transmitiendo en vivo. Por favor, hagamos un esfuerzo. No dejemos que toda esta temporada como que, ¿verdad?, lo espiritual lo empezamos como a soltar un poquito. No es tiempo de soltar, es tiempo de abrazar más. Y por eso yo quiero compartir esta palabra que voy a continuar con José y María, pero sí recordarles que el día domingo la reunión es a las 11 de la mañana para que se conecten, preparen todo para estar a las 11 de la mañana sentados, atentos con su Biblia, con su cuaderno. Es importante. Siempre hay algo que alguien nos puede compartir, su servidor o otra persona. Es importante que tengamos nuestra atención. Una manera de congregarnos es, ¿verdad? Ok, has decidido quedarte en casa, pero también hónranos a nosotros en el hecho de que cuando tú vas a sentarte, vas a estar allí, ¿verdad?, atento a la palabra de Dios, como si estuvieras acá en la congregación. Eso es muy importante. No debemos de dejar de congregarnos en línea en este momento y tenemos que estar conectados, ¿verdad? Y es algo muy importante, ¿ok? Les agradezco nuevamente el que se hayan conectado. Y yo quiero seguir con José y María. Y como yo decía el miércoles, que tenemos que honrar el día que Jesús nació en nuestras vidas. ¿Saben? Y una de las cosas que sucede, y más cuando estamos mirando tiempos de desafío, es que tendemos a olvidarnos. Tendemos a olvidar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo quiero, el Espíritu Santo me hizo que pusiera atención en los testimonios que el Señor hizo en José y en María por causa de su obediencia al plan de Dios para sus vidas. Saben, cuando nosotros hemos abrazado al Señor y hemos dejado que Él entre en nuestros corazones y que Él haya nacido en nuestro corazón, que esa verdaderamente es la Navidad plena y genuina, original, que Jesús haya nacido en tu corazón. Y algo que me recordó José y María es que en nuestro caminar en el Señor siempre tendremos en nuestra obediencia testimonios de que Dios está con nosotros, que cuando le obedecemos y hacemos aquello que le agrada a Él, aquello que Dios nos va diciendo, Dios va dándonos testimonios de que Él está con nosotros. Aun cuando estamos en tiempos de desánimo, Dios no deja de hablarnos, Dios nos deja de darnos una palabra. Por ejemplo, José y María, imagínense, ellos estaban, ¿verdad?, caminando en la voluntad de Dios. Y quiero que vean ahí en Mateo capítulo 2, si me pueden seguir en Mateo capítulo 2, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el verso 9, dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María,
y postrándose, está hablando de los magos, postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto me habla de que quizás en ese momento para José y María era algo difícil, porque Jesús nos dice en Lucas, ¿verdad?, que realmente Dios mueve todas las cosas, o sea, todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios lo va a usar con un propósito. Ellos tuvieron que ir a Belén, ¿verdad?, porque se iban a empadronar. O sea, la intención de ellos era empadronarse, pero también se tenía que cumplir la palabra. Y a veces no estamos conscientes de que Dios soberanamente mueve nuestras vidas en todo lo que está pasando. La pregunta es, ¿verdad?, ¿qué actitud debo de tener cuando sucede algo que me incomoda? O sea, el ir a Belén, imagínense María, ya con la incomodidad de un embarazo. Quizás las molestias, ya no dormía. Bueno, yo no he dado a luz, ¿verdad? Pero ustedes, las mujeres, conocen esto. Y yo no sé, José, si tenía un burrito, un transporte, y cuántos kilómetros tuvieron que, ¿verdad?, ir hacia Belén. Pero todo esto era un plan de Dios. Y luego llegan a Belén y no hay ningún hotel que los pueda recibir. Y todo esto, muchas veces cuando las cosas no suceden como nos hubiera gustado, pues tenemos que tomar una buena actitud. Tenemos que decirle, Señor, gracias, ¿verdad? Te alabo y te bendigo. Tú tienes un plan para todo esto. Y dice la Biblia aquí, ¿verdad?, en el verso 5 de Lucas capítulo 2, dice, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, volviendo a la historia de los magos, me doy cuenta que quizás en ese momento José y María estaban un poquito desanimados. O sea, piensa un momento. Quizás nosotros leemos la historia, pero cuando tú vives en el cuerpo de José y María y ves lo que está pasando, sí llega un momento en el que uno se desanima porque no suceden las cosas como tú quisieras que sucedieran. O sea, Señor, van a ser el Mesías. María, por ejemplo, pensando, van a ser el Mesías igual José, y pues Dios va a proveer, ¿verdad?, un lugar aquí en el mesón, pero sin embargo no hubo lugar y ellos quizás estaban pasando por un momento difícil, y de repente cuando nace Jesús, Dios le manda a estos hombres sabios, a estos magos. Y muchas veces cuando estamos en un momento, ¿verdad?, por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, las cosas no suceden como nosotros quisiéramos que sucedieran. A lo mejor ellos estaban en un momento difícil, ¿verdad?, porque ahí solos en un pesebre, pero llegan estos magos, y aquí me habla mucho el Señor a mi corazón de que la pregunta que yo me hice es, ¿me puedo esforzar en este 2021 para buscar a Jesús como lo buscaron los magos? O sea, a veces no queremos congregarnos y tenemos la congregación cerca. Cuando abrimos, muchos de ustedes no se congregaron y tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y está bien, lo respetamos, pero yo quiero que veamos el ejemplo de estos magos. O sea, ellos tuvieron que pasar peligros, ellos tuvieron que viajar cientos de kilómetros para solo una cosa, honrar al Rey y adorarlo. Y nosotros tenemos que tener esa pasión y esa devoción de no importa lo que tengamos que pagar, tenemos que adorar al Señor. Y la otra que yo quiero que cada uno de nosotros nos propongamos en este 2021 es honrar a Jesús. Yo te hago la pregunta, ¿de qué manera vas a honrar a Jesús? ¿De qué manera vas a honrar al Jesús que ha nacido en ti? Quizás con tu servicio, quizás con bendecir una familia pobre, pero hay cosas que nosotros podemos hacer para honrar a Jesús.
Y estos magos lo hicieron. Viajaron tantos kilómetros, tantas noches de desvelo, y sin embargo lo hicieron. ¡Wow! Admiro a estos hombres sabios porque lo hicieron. Y para José y María fue una bendición. Cada vez que obedecemos, alguien es bendecido. Y quizás José y María, ¿verdad?, en ese momento no tenían pues mucha economía. Acuérdense, cuando alguien se casa, pues comienza apenas, no hay mucha provisión. Y sin embargo, Dios sabía que iban a necesitar ese oro, esa mirra, ese incienso. ¿Por qué? Porque Dios los iba a mandar a Egipto, y Dios siempre va a proveer antes, ¿verdad?, lo que tú vas a necesitar. Yo declaro que el Señor va a proveer para el viaje del 2021. El Señor va a proveer. Y yo estoy seguro que José, María, usaron esto que le dieron los magos para estar, no sé cuánto tiempo estuvieron en Egipto, pero Dios proveyó. Entonces, por eso es tan importante que cuando Dios te ponga que le lleves a alguien algo, tú lo hagas, porque tú te vas a animar al hacerlo, y va a recibir, la persona que reciba lo que tú le vas a dar, va a darle gracias a Dios. Por eso tenemos que ser obedientes en darle al Señor lo que el Señor nos dice que hagamos, lo que el Señor nos pide que sembremos, que demos, que honremos. Aleluya. Qué hermoso. La pregunta es, ¿cómo vamos a honrar en el inicio de este año? ¿Por qué no nos vamos preparando en nuestra mentalidad de que vamos a comenzar este año honrando al Señor con un ayuno para buscarle? Wow, cuántas horas tuvieron que viajar. Y sin embargo, imagínense, para José y María, eso fue un testimonio de provisión, fue un testimonio de honra. Quizás hay muchas cosas que a veces nos suceden. Somos seres humanos y a veces dudamos de lo que Dios está haciendo. Quizás María y José todavía, con todo lo que estaban pasando, pues no estaban quizás seguros si realmente Jesús era el Mesías, era el Rey de los judíos, era el Cristo. Y sin embargo, Dios le manda personas de muy lejos para dar testimonio de que Jesús era el Mesías. Y dice la Biblia que le adoraron. ¡Wow! Lo adoraron. Y yo creo que nosotros tenemos que adorar al Señor en este 2021, mis amados. Tenemos que echarle ganas. Entonces, son los testimonios que el Señor fue dejando en la vida de José y María. Primero fueron los sueños de guianza que Dios le dio a José. Y luego vino otro testimonio de Dios, los magos, ¿sí? Y seguiremos el ejemplo de estos magos. Nos tenemos que esforzarnos para buscarlo, sin importar la distancia que tengamos que recorrer o lo que tengamos que hacer, con tal de adorar y bendecir y honrar con aquello que Dios nos ha dado, el ministerio de Cristo, bendecir la obra de Dios. Fíjense bien, es importante que nosotros lo hagamos. Y luego, ¿qué otra cosa el Señor hizo para animar a José y a María? Lo hizo con los pastores. Es importante que veamos esto ahí en Lucas. Si me acompañan rápidamente en Lucas, ¿verdad? Los pastores, de repente se apareció, ¿verdad?, un ángel y estuvo ahí, ¿verdad?, visitando a los pastores. Dice en Lucas capítulo 2, verso 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor, aleluya, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y les dijo el ángel, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Y luego en el verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, ¿qué estamos diciendo? Wow, como la alabanza, aleluya. Gracias a Dios porque podemos alabarle, aleluya, porque podemos alabarle. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Y yo declaro que hay una buena voluntad de Dios para con nosotros en este 2021. Y dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. O sea, los pastores fueron a visitar a José y a María. Primero fueron los magos, primero fue el ángel, los sueños. O sea, son testimonios que Dios va añadiendo a nuestras vidas para que no nos desanimemos en nuestro caminar en Cristo. Wow. Dios te va a mandar un pastor, Dios te va a mandar un hombre, una mujer de Dios, una palabra para confirmar que sigas adelante, que abraces lo que has abrazado. No sueltes tu fe, no sueltes lo que tú has recibido en tu corazón. Y fueron, en el verso 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo le dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Wow. Imagínense, Dios vino como niño, nació como niño, creció como, ¿verdad? Desde niño, y se hizo hombre para habitar entre nosotros. Y los pastores fueron a decirles lo que había pasado, cómo habían visto el ángel y las multitud de las huestes celestiales. Imagínense cómo José y María recibieron esa noticia. O sea, se animaron, y Dios quiere traer ánimo a tu vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dice: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¡Wow! Y dice que María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Amados, meditemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No nos olvidemos. Eso es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. Que tenemos una tendencia de olvidar. Es más, muchas veces las heridas que nos hacen las marcamos y las escribimos en piedra. Y las cosas buenas que la gente hace por nosotros las escribimos en la arena. Y muy pronto se nos olvidan. Tenemos que recordar que el Señor mandó a los magos, que el Señor mandó a los pastores para animarnos. Él quiere hacerlo en tu vida. No dejes el camino del Señor. Dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Wow. Y luego otro testimonio que pasaron. Cuando lo van a llevar a presentar 8 días después de nacido, van al templo, ¿verdad?, a presentarlo, dice la palabra de Dios. Y todo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso tenemos, este matrimonio hacía las cosas de acuerdo a la ley del Señor, a la palabra de Dios. Y en el verso 24 dice: para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Imagínense, este hombre fue al templo movido por el Espíritu Santo. Simeón abrazó a Jesús, empezó a decir cosas increíbles acerca del niño. O sea, porque era un hombre de oración. O sea, es decir, la gente profética, la gente que está en intimidad con Dios, sabe lo que Dios va a hacer, sabe, ¿verdad?, percibir en el Espíritu lo que está sucediendo. Y yo declaro que en este tiempo no vamos a soltar la oración, mis amados, porque es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. Y no solamente llevó a Simeón. Imagínense, de repente tú tienes a tu hijo, ¿verdad? Y viene un hombre llamado Simeón, un anciano, y empieza a decir cosas extraordinarias acerca del niño. ¡Wow! Increíble.
En el verso 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Wow. Y dice que lo tomó en el verso 28 en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, wow. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. O sea, todas las cosas que dijo Simeón estaban maravilladas. Otra vez, Dios manda gente a tu vida. Dios mandará regalos a tu vida. Cosas que te van a fortalecer, cosas que te van a animar. Pero es importante que obedezcamos la palabra sin importar cómo sean las cosas a nuestro alrededor. Y lo último que Dios les mandó en esta ocasión fue a Ana, una mujer que enviudó y se dedicó a orar y ayunar. Y también el Señor la congregó ese día. Dice en el verso 37, hablando de Ana, era viuda hacía 84 años, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta, presentándose en la misma hora, daba gracias y hablaba del niño a todos los que esperaban. ¡Wow! La redención de Jerusalén. ¡Qué hermoso! ¡Qué tremendo! ¿Saben? Si hay una cosa que tenemos que hacer es no dejar de orar para saber el tiempo de nuestra visitación, para saber los tiempos que estamos viviendo. Así de que Dios mandó a los sueños, Dios mandó al ángel, Dios mandó a los pastores, Dios mandó a los magos, ¿sí? Dios mandó a Simeón, Dios mandó a Ana. Todos son testimonios. Dios te ha mandado provisión. Recuerda, por favor, todo lo que Dios ha hecho en este año. No olvides ser agradecido con Dios. Y todo es para que sigas dándole protección, crecimiento al Jesús que vive en ti. Ese es el propósito de este mensaje. Que tú no olvides los testimonios de Jesús en tu vida. Seamos agradecidos con Dios. José y María tuvieron muchos testimonios en su obediencia, en su caminar para preservar, proteger, guardar al Hijo de Dios. Y es el Jesús que está en ti, que de la misma manera tenemos que dejarlo crecer, alimentarlo y no dejar que muera. Mis amados, Dios les bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Acuérdense, nos vemos a las 11 de la mañana este domingo. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.